Bueno chicos, comenzamos con las preguntas de la semana 3 de este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos. Muy bien, chicos, comenzamos con las preguntas de la semana 3. Primera pregunta. Se sabe que el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante un proceso productivo. Eso ya lo veníamos conversando. Así, un agricultor produce 600 kilogramos de trigo que vende en el mercado de productores a 75 centavos de sol por kilo. El insumo es comprado por el molinero que produce 400 kilogramos de harina de flor a un precio de mercado de 6,2 soles. ¿Cuál es la causa del valor de la harina de la harina del flor? A, la intervención de los trabajadores. B, la tecnología de la empresa molinera. C, la intervención de los factores productivos. D, las tensiones de los mercados que provocan su alza. E, la decisión de subir el precio por el empresario molinero. Obviamente la respuesta es la intervención de los factores productivos. Acá hay factores productivos que hacen la transformación del producto en otro, ¿no? En esto está naturaleza, trabajo, capital, etcétera, ¿no? Obviamente acá intervienen los factores productivos para generar el valor agregado que se quiere, que es el valor de la harina de flor, ¿no? Estamos hablando, el trigo, ¿no? Que va del productor y va al mercado, etcétera. Todo esto es la intervención de todos los factores productivos. Por eso la respuesta es la C. ¿Por qué no es la A? No es solamente la intervención de trabajadores, además no se habla de eso directamente. La tecnología, acá no se habla de ninguna tecnología, no de un molino, habla del molinero. Las tensiones del mercado, ¿qué tiene que ver eso? No hay motivo para pensar que eso pueda ser una respuesta. Y la decisión de subir el precio por el empresario molinero no es el que le da el valor a la harina, ¿no? Porque tampoco es que ha subido el precio, sino que está obteniendo un precio de acuerdo al proceso productivo, ¿no? Al valor agregado que tiene. 2. María quiere comenzar un negocio textil, por esa razón compra 5 máquinas tejedoras, ¿ya? Y 3 remalladoras y contrata trabajadores experimentados en el rubro para lograr altos niveles de producción. Los bienes comprados por María se clasifican como factor: A, naturaleza; B, trabajo; C, capital; D, empresa; E, estado. La respuesta obviamente es la C. ¿Por qué? ¿No? El factor capital, recuerden que son todos los bienes y el dinero que se pueden utilizar en la actividad económica. Recuerden que capital es un factor derivado de la mano del hombre. Es el dinero y todo lo que se utiliza para crear otros bienes o servicios, ¿no? Entonces, lo que hace María es comprar máquina y una remalladora que le va a servir de capital para crear estas textiles, ¿no? Entonces, naturaleza no es porque no hablan de un recurso. Trabajo no hablan del trabajo en sí. De la empresa no habla de la construcción de la empresa, y no es Estado, es la C, capital. 3. La empresa operadora de la línea 1 del Metro Lima encarga a su área de recursos humanos, conformada por psicólogos y economistas de amplia experiencia, la contratación de personal especializado para las operaciones de mantenimiento de los trenes. Los profesionales de la Oficina de Recursos Humanos, ¿qué tipo de trabajo realizan según sus aptitudes? A, libre; B, intelectual; C, independiente; D, simple; E, estatal. Obviamente, después de darle una rápida revisada, es el trabajo intelectual, porque de acuerdo a sus aptitudes es el trabajo manual e intelectual, recuerden eso. No habla de trabajo libre, no habla de trabajo simple, sino, recuerden, es manual e intelectual. El simple y calificado es otra clasificación. Dependiente e independiente por su relación con el empleador, y estatal no es. Entonces, no hablan de trabajo estatal ni privado. Entonces, la respuesta es la B. 4. En el Parque Industrial de Villa El Salvador se encuentran los principales productores de muebles del hogar de Lima. Sí, es cierto. Estos empresarios compran insumos, máquinas y contratan trabajadores. El texto anterior se refiere al factor naturaleza, trabajo, capital, gestión empresarial, Estado. Obvio, rápidamente es la D, porque estos empresarios que compran insumos, máquinas y contratan trabajadores es la gestión empresarial, empresa, empresario, ¿no? No es naturaleza, porque no hablan del recurso, porque están hablando del recurso, pero dentro de los elementos. Habla de contratar a los trabajadores, o sea, no solamente es trabajo. Habla de las máquinas como capital,
no habla del Estado, entonces estamos hablando de la gestión empresarial, que es el que coordina, ¿no? Y es el factor complementario dentro de los factores de producción, por eso es la D. 5. Las personas que se encuentran en edad de trabajar pero deciden voluntariamente postergar sus ingresos al, al mercado, ¿no? Ingresos al mercado por motivos de estudio pertenecen a la PA, población económicamente activa, a la OTI, Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Al PET, población económicamente, no, en edad de trabajar, al no PA, la población económicamente activa sería la inactiva, o el PEI, población económicamente inactiva. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la E, el PEI, la población económicamente inactiva. Profesor, el no PEA también es una respuesta. Sí, pero lo correcto es hablar del PEI, la población económicamente inactiva, no el no PEA, ¿no? Se puede entender como si no, pero no es correcto, es población económicamente inactiva. Aquellos que estando en edad de trabajar, que están dentro del PET, ¿ya? No trabajan, ya, OIT no es, obviamente, son aquellos que estando entre 14 y 65 no están trabajando. ¿Por qué? Porque están estudiando, porque son amas de casa, porque son clérigos, porque son rentistas, etc. Ese es el PEI. En este caso están hablando de los estudiantes. 6. La minera Macusani Yellow Cake, filial de la canadiense Fleetwood Energy, halló un yacimiento de litio y uranio en el lago prehistórico cubierto de lava en la región de Puno. Con estos descubrimientos, Macusani puede llegar a ser la mina de litio más grande del mundo, con mayor producción que las existentes en Chile, Bolivia y Argentina juntas. ¿Qué clase de recursos naturales trae dicha empresa? A, renovables, B, mercantil, C, económico, D, no renovables, E, libre. Cuando hablamos de recursos naturales es renovable y no renovable. Y si hablamos de un mineral, ¿ya? En este caso estamos hablando de, acá habla de una mina de litio, estamos hablando de un mineral, entonces estamos hablando de la D, no es renovable. Todos los minerales, ¿ya? Cuando se extraen no se pueden reponer su stock, no pueden ser renovables, ¿ya? Y los no renovables son minerales, petróleo y gas. La 7. Un coronel del Ejército del Perú en actividad es designado director de personal del Ministerio de Defensa. Este pertenece a la PEA, espacio, mientras que un joven desea trabajar pero no presta servicio militar obligatorio se clasifica como, claro, mientras que un joven desea trabajar pero presta servicio militar obligatorio se clasifica como A, ocupado desempleado, B, subempleado desempleado, C, PI, PA, D, ocupado PI, E, subempleado PI. Y la respuesta obviamente es este oficial, ¿ya? Este oficial, porque habla de un coronel del Ejército de Perú en actividad designado como director del Ministerio de Defensa. Esto pertenece al PEA, al PEA ocupada, es decir, trabajo en aquello para lo cual me preparé, trabajo dentro, con todos mis beneficios, dentro de las horas, que me exige la ley. Entonces hablamos de una PEA ocupada, ¿ya? Y mientras que un joven, ¿ya? Que presta servicio o militar obligatorio, el servicio militar obligatorio no es considerado un trabajo. Entonces estamos hablando de que se clasifica como desempleado, ¿ya? Porque presta servicio y es gratuito. Eso es un servicio militar. Entonces la respuesta es la A. No es subempleado el primero y si es desempleado el segundo. No es PEI, no es persona, el coronel no es población económicamente inactiva. Si es ocupado y el otro no es PEI, no es que esta persona, estando a trabajar, no trabaja, sino que está dando servicio militar obligatorio, pero está desempleado, ¿no? Y no es un empleado el coronel, ¿ya? Entonces la respuesta es la A. La productividad total de factores de la economía peruana disminuyó en 7.8 entre el 2011 y el 2014. Este indicador mide la capacidad de un país de emplear de manera eficiente y óptima sus factores de producción para impulsar así el crecimiento económico. Por ello, para que el Perú mejore la productividad, es necesario que el sector privado
alcance una mayor eficiencia en sus organizaciones e invierta en innovación y tecnología. El país requiere un gobierno que aplique reformas de materia institucional, tributaria y laboral, así como un trabajo con el sector privado para reducir las brechas de educación, salud e infraestructura. De acuerdo a este texto, señala la respuesta correcta. La productividad cayó en su primer año en 4,5. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo puedes saber? No hay información que te lleve a eso. B. La contracción de la productividad es la mayor caída de la región. Tampoco hay información que te diga eso, que puedas compararlo con la región. C. La productividad requiere de la acción del gobierno para operar. Nunca la productividad requiere de la acción del gobierno para operar, así que tampoco es una respuesta. La productividad mide la capacidad de emplear óptimamente sus factores. Esos son conceptos que se desprende de lo siguiente, claro. El sector alcanza una mayor eficiencia en sus organizaciones. Entonces, la respuesta debería ser la D, porque la productividad mide esa capacidad de emplear de manera eficiente, óptima, sus factores. Y la E dice, según se recomienda, solamente es necesario invertir en infraestructura. ¿Ya? ¿Quién recomienda que solamente en infraestructura? No dice trabajos con el sector privado que reduce las brechas de educación, salud e infraestructura, pero no solamente recomienda invertir en infraestructura, dice reducir la brecha. 9. Una empresa de servicios ganó un contrato para realizar el pintado y señalización de la avenida Arequipa, una de las principales avenidas de la capital. ¿Qué tipo de trabajo ejecutarán los trabajadores que participarán en esta obra? A. Calificado. B. Independiente. C. Director. E. Ejecutor. E. Manual. Entonces, dice que la empresa de servicios ganó un contrato para pintar y señalizar la avenida Arequipa. Ese trabajo, ¿ya? Que ejecutarán estos trabajadores es calificado. O sea, para pintar y señalizar tiene que ser, tener una capacitación previa. No creo. ¿Director será? No, no creo que sea director. ¿Ejecutor tiene que ver con ser director o ejecutor? No. ¿Independiente? ¿Ya? Como no nos dice que es bajo un contrato, no es independiente. Entonces estamos hablando que los trabajadores participarán en esta obra, puede ser manual o intelectual, y en este caso sería manual, la E. Bueno, chicos, acabamos con la teoría y con las preguntas de la semana 3, así que los espero la siguiente semana para seguir hablando de economía en este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Hasta luego.